¿Quieres que tus planos de Revit se vean mucho más profesionales? Entonces, deja de usar los símbolos de sección que vienen por default. Bueno, chicos, ya estando aquí en nuestro proyecto de Revit, vamos a crear una sección. Si ustedes no saben cómo crear una sección, nos vamos a ir a la barra de herramientas que está arriba en el lado superior izquierdo y vamos a darle clic en este que aparece como un circulito con una flecha, un triángulo. Vamos a darle clic ahí y vamos a poder dibujar nuestra sección. Le damos clic y soltamos. Si se dan cuenta, nos aparece con este símbolo medio feo. Bueno, ¿por qué digo medio feo? Porque pues a mí en literal no me gusta este, así que me gusta como que darle más profesionalismo a mis planos. Entonces vamos a ver cómo se llama. Vamos a darle clic y nos vamos a ir a la parte izquierda en propiedades y vamos a darle editar tipo. Se nos abrirá esta ventana y aquí solamente vamos a checar en gráficos donde dice etiqueta de sección, extremo inicial de sección, rellenado, extremo final de sección, y vamos a ir a la parte izquierda en navegador de proyectos y vamos a buscar el apartado que dice familias. Le vamos a dar en el más o doble clic y nos vamos a ir a buscar el que dice símbolos de anotación, igual en el más o doble clic. Ahora buscamos el nombre de nuestra sección que se llamaba, creo, extremo inicial de sección, ya abierto. Aquí está. Vamos a darle un clic y le vamos a dar con el clic derecho y vamos a darle en editar. Se nos abrirá esta nueva ventana donde vamos a poder editar nuestro símbolo. En este caso vamos a eliminar los círculos y vamos a empezar a crear nuestro símbolo de sección para nosotros, para que le demos más personalidad. Así que vamos a ir a crear en las herramientas y vamos a ir a donde dice región rellenada. Le voy a poner cámara rápida para yo hacer mi diseño de mi sección. Una vez que ya hayamos hecho el contorno de lo que queremos, nos vamos a ir a propiedades y vamos a darle editar tipo. En este caso yo quiero que mi relleno sea en relleno uniforme y que quiero que sea en negro. Entonces le voy a dar aplicar y aceptar. Le vamos a dar en la palomita verde y listo, se nos va a poner ya nuestro símbolo de corte, ¿ok? Ahora esto lo vamos a eliminar, el rep, y vamos a cambiar esto. Y ahora sí, ya podemos eliminar estas líneas y movemos nuestros textos nada más. A estos textos vamos a seleccionar los dos y los rotamos. Aquí un paso muy importante, le van a dar sin seleccionar nada, que todo esté así en blanco, se van a ir a propiedades y les va a aparecer rotar texto con componente. Aquí activan esta casilla. Esta opción nos va a permitir para que cuando hagamos una sección en vertical u horizontal pueda rotarse el texto solito sin estarnos batallando, porque si no la activamos nos va a aparecer el texto por acá o por acá, o sea, ya depende por default. Ahora sí, bueno, ahora ya que hayamos acabado aquí, nos vamos a ir a cargar en proyecto y también, como les comenté en el video pasado, se pueden ir a archivo en la barra de herramientas y lo pueden guardar ustedes como familia para que lo tengan para futuros proyectos o para que ustedes ya vayan creando su propia plantilla de Revit y ya nunca tengan que volver a hacer eso. En este caso yo le voy a cargar en proyecto y le voy a dar a aceptar. Sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetro. Y como pueden ver, ya se nos cambió en automático nuestro símbolo. Ahora vamos a ir a buscar en la parte izquierda en navegador de proyectos y vamos a buscar el que dice extremo final de sección rellenado. Aquí le vamos a dar clic derecho y editar. Se nos abrirá esta pestaña y aquí solamente vamos a ir a propiedades, editar tipo y en patrón de relleno en primer plano le vamos a dar clic en los tres puntitos y le vamos a cambiar a relleno uniforme, aceptar, aplicar, aceptar y listo. Le vamos a dar a cargar en proyecto, aceptar, sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros, aceptar y listo. Miren, ya nos va a aparecer nuestro corte. Si nosotros le damos doble clic, nos lleva a nuestro corte. Pueden hacer un corte ahora que sea vertical y miren, ahora sí ya nos aparecen nuestros nuevos símbolos de sección y ya se ve súper estético ahora. Así que si te gustó el tutorial, sígueme, dale like y comenta si quieres que te pase la familia para que ya no estés batallando.